609 caballos, 4.000 bayonetas, 2.608 fusiles. Aquí van también las municiones correspondientes, 74 balas de cañón, las ropas para construir los uniformes. Y no me pida más, porque lo que usted quiere hacer es imposible. ¿Qué hubiera ocurrido si San Martín le decía, solo tiene usted razón? Pero San Martín le contesta y le dice, mi general, tiene usted razón. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Cada uno elige los padres que quiere. Ese hombre puede ser un ejemplo de vida o un mausoleo. Una imagen congelada o parte de un proyecto personal. ¿Y qué? ¿Se trata de ser un San Martín? No, se trata de entrar en diálogo con San Martín. Y de meditar cada una de sus palabras. El espíritu federal que era indispensable para la construcción de la República o del proyecto de independencia ya estaba vivo en el general Belgrano. Belgrano era uno de los 7 u 8 hombres que tenían una conciencia clara de república en la cabeza. Güemes, que al principio cuando lo nombran al general Belgrano, comandante en jefe del ejército del norte, Güemes lo desprecia un poco a Belgrano porque lo ve como un abogadito porteño, ¿no? Que dirige un ejército. Pero se va ganando Belgrano el respeto de Güemes. Y un día Güemes le escribe: mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que hemos echado a los godos de Salta, pero la paisanada no me quiere ir a pelear a Tucumán porque dice que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano: mi querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Son hombres luminosos, que no han dependido de las encuestas para saber cuál era la consistencia de sus convicciones. Las tenían. Emprendieron el camino de una búsqueda que solo estaba para ellos sometida a un riesgo primordial, que era renunciar a llevarlas a cabo. Tenemos una tradición muy rica, pero ¿nos adueñaremos de ella o la dejaremos en los manuales del secundario, del primario, de la universidad? Convertir en interlocutor al pasado para construirnos nosotros mismos en esa interlocución es la condición de necesidad que puede habilitarnos como ciudadanos venideros. No hay diagnósticos terminales sobre una nación, pero puede haber diagnósticos que señalen líneas dominantes. Estamos ante un momento extraordinariamente interesante, que es el que implica la pregunta: ¿habremos aprendido que podemos tener por delante el pasado? ¿O nos arriesgaremos a buscar el porvenir mediante nuevos errores? Nuevos errores. ¿Por qué nuevos errores? Yo lo que quiero es que esto se arregle. Si queremos que esto se arregle, como solemos decir, busquemos la posibilidad del riesgo, de la aventura, de intentar buscar sin contar con la certeza del desenlace. Porque la certeza del desenlace es conveniente tenerla en la ruta para ver si uno va en la dirección adecuada, pero no en la construcción de una nación. Lo que necesitamos en la construcción de una nación es tener la convicción de que el camino que emprendemos es ineludible porque implica la posibilidad de un aprendizaje. ¿De qué estamos hablando? De cultura y de educación. De cultura y de educación. No estamos hablando de economía, no estamos hablando de sociología, no estamos hablando de ratings, no estamos hablando de encuestas, estamos hablando de un posicionamiento subjetivo ante el pasado
como materia de aprendizaje que determinará la forma en que vendremos desde nuestros ideales hacia el presente. ¿Y usted cree que lo vamos a ver si todo cambia? Yo creo que no lo vamos a ver. Es más, yo creo que nuestra tarea no es ver. Nuestra tarea es salir de donde estamos, ponernos en marcha, dejar atrás 40 años, para decirlo bíblicamente, de marcha que es al mismo tiempo búsqueda y una larga esclavitud a la costumbre, al prejuicio, al miedo, a la resignación. Mi punto de vista no parece muy optimista. ¿Usted no es optimista? No, yo no soy optimista. Yo soy un hombre esperanzado, que es algo muy distinto de ser un optimista. Un optimista es alguien que cree que las cosas van a cambiar. Yo no creo que las cosas vayan a cambiar. Como tampoco creo que las cosas no vayan a cambiar. El optimista y el pesimista comparten la irresponsabilidad de situarse ante el futuro. Uno porque no cree y el otro porque cree. No se trata de creer, se trata de trabajar. Yo soy un hombre esperanzado porque veo matices en el presente que me permiten creer que contamos con recursos humanos para intentar la marcha. Matices. No todo es delito. No todo es la inmundicia del robo, de la drogadicción, de la conversión de la política en un hecho prostibulario. No todo. Y si es no todo, hay lugar. Bueno, pero ¿cuántos son los buenos? Sigamos sumando, no hay fenómeno. Más, menos, 17, 21. Es hora, a mi entender, de dejar de sumar. ¿Y si perdemos en las elecciones? Hay que seguir luchando. Bueno, alguna vez habría que ganar. Y depende, si podemos, ganamos. Lo que no podemos es dejar de luchar. Se puede dejar de luchar, se puede inmovilizarse, se puede congelarse, como la mujer de Lot. ¿Por qué no? Uno mira hacia atrás y se congela. Y se queda atrapado en lo de atrás. O marcha. Y si marcha tiene riesgos muy grandes. Por ejemplo, las hijas que quieren tener descendencia y no encuentran varón. ¿Y qué hacemos con eso? Ya veremos. Pero al vivir en una civilización que ha hecho de la presunción de previsibilidad una exigencia absoluta, y de pronto nos hacen un examen cardiológico y nos morimos a los 4 días, decimos, pero ¿cómo puede ser? Si se hizo todos los exámenes estaba bien. Lo imponderable nos aterra y no le hacemos lugar como parte constitutiva de nuestra vida. Pero es imperioso que aprendamos a hacérselo. La previsibilidad no puede abarcarlo todo. Nadie puede defenderme a mí de un ataque descomunal de tristeza que me lleva a una depresión profunda. Pero si tenés todo un marido que te quiere, hijo precioso, ¿cómo te podés deprimir así? Es que uno no es dueño de sí. Dueño de sí. Y nos escandalizamos porque uno no es dueño de sí. Si no le falta nada, decime vos. Falta nada, falta poco, falta mucho. Sumamos y sumamos y sumamos y restamos. Saint-Exupéry, uno de los más grandes poetas contemporáneos, escribió en una de sus crónicas: aquí está el corazón del hombre para ser medido. Pero un corazón no tiene medida. Tiene proyectos o no tiene proyectos, pero no tiene medida. La educación, en consecuencia,
que constituye el gran desafío que a mi entender exige un país como el nuestro, es el de entender de qué manera estamos condicionados por exigencias en las cuales el tú, como depositario de una herencia que exige aprendizaje, no se cumple. Si podemos llevarlo adelante, tal vez podamos entonces renovar nuestro repertorio problemático y pasar a ser una nación con problemas interesantes. Del mismo modo que una persona interesante es la que no es aquella que tiene una patología singular, por ejemplo, que es un neurótico único. No hay un neurótico. No. Los neuróticos somos más o menos parecidos todos en nuestra patología, en nuestros dilemas. Lo que nos diferencia es lo que hacemos con nuestra neurosis. ¿En qué la convertimos? ¿Cómo trabajamos con ella? Pero desde el punto de vista de un cuadro nosológico, los rasgos distintivos de una patología, sea la que fuere, son más o menos parecidos. Y si un clínico no tiene idea de la diferencia, es decir, del modo como cada sujeto tramita su patología, no puede curar a nadie. ¿En qué mundo vivimos? ¿Dónde tiene lugar este escenario nacional que más o menos acabamos de describir? ¿Qué es el mundo de hoy? El planeta de hoy. Este era el otro punto sobre el cual yo quería hablarles para vincularlo con el anterior. Muchos de los temas que toqué hasta este momento dan indicio de algunos de los rasgos de la civilización contemporánea. El rasgo distintivo de la contemporaneidad está dado por la globalización. La globalización es el despliegue de una idea de la interdependencia que ha terminado o ha puesto fin a la idea de que la distancia o el espacio y el tiempo son variables no condicionables por el conocimiento. Uno puede llegar a Japón sin moverse de su lugar, porque tiene posibilidad de entrar en diálogo con el Japón mediante la tecnología moderna. Uno puede estar en otra parte sin moverse de su casa, desde el punto de vista tecnológico también. Uno puede abolir el tiempo comunicándose en menos de un minuto con el lugar más distante de la Tierra. Pero lo cierto es que somos tiempo y espacio. Somos tiempo. Estamos marcados por el efecto de la temporalidad en la estructura de nuestra persona. Y somos espacio porque el lugar que habitamos no es canjeable en un orden afectivo pleno por otros. Se puede estar en otro lado, pero hay algo insustituible en el lugar de pertenencia, en aquel que nos da identidad como sujetos. La idolatría de la técnica se llama tecnocracia. Y vivimos una época de profunda idolatría tecnocrática. El hacha de sílex moderno lo llevamos en la cintura y se llama celular. Cuando Oscar Wilde visitó los Estados Unidos por primera vez, ya hecho una celebridad en el mundo de la literatura, en el puerto de Nueva York lo recibió una comitiva muy numerosa, entre las cuales había un grupo de empresarios muy destacados de Estados Unidos. Bueno, lo homenajearon tanto como el resto del público, con flores y demás, y le dijeron: mire, señor Wilde, queremos mostrarle algo extraordinario. Y lo llevaron a un salón contiguo en el puerto, donde había una caja de madera empotrada en una de las paredes, con dos sostenes de hierro en la parte superior de la caja, un tubo que descansaba sobre los dos sostenes. En la pared lateral de madera había una manivela y en el centro un disco con números del 0 al 9. Le explicaron que si uno tomaba el tubo, se lo aplicaba en el oído, movía la manivela y discaba ahí, en menos de 1 minuto y medio uno estaba hablando con Boston. Esto, dijeron, se llama teléfono.
Juan se quedó pensativo y al rato le dijo a sus anfitriones, y díganme, ¿hablando de qué? Claro, porque esto no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. La presunción de que estamos comunicados y que al estar comunicados dialogamos ha desplazado por completo el anhelo de encuentro en ese riesgo excepcional y fecundo que se llama intimidad. El arte de la conversación, la capacidad de escuchar y de meditar el oído para después intervenir. La capacidad de controlar Usted sabe que a mí me pasó lo mismo con una tía mía que vive en Mar del Plata. Entonces entramos en esa competencia casi hípica en la que en cada cosa que dice uno, el otro le contesta con un ejemplo equivalente. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido el oído. El oído es un órgano judío decisivo. Somos el pueblo que está convocado a escuchar en el sentido eminente del oír. La cultura judía es una demanda de compromiso personal con el escuchar y el oír, y el oír, y el oír, y el oír. La civilización contemporánea que ha caído en la tecnocracia al mismo tiempo nos ha brindado extraordinarias posibilidades de enriquecer cualitativamente nuestra vida. Pero cuando nos excedemos en la valoración de lo obtenido, caemos precisamente en el fetichismo. El fetichismo es la conversión de lo parcialmente útil en absolutamente útil. En un mundo donde la globalización ha impulsado, bajo el efecto profundo de la tecnocracia, el desarrollo, lo que notamos es que la homogeneidad que se tiende a alcanzar planetariamente se logra a expensas de las diferencias. Es decir, que las culturas regionales, avasalladas por un concepto del mercado que aspira a uniformar las necesidades y a generar espacios de rentabilidad mediante la introducción de un deseo de consumo homogéneo, tiende a barrer con las diferencias culturales. Ahora, donde desaparecen las diferencias culturales, desaparece la subjetividad. Por lo tanto, el concepto de globalización que tenemos que impulsar es uno que concilie la integración planetaria con la pluralidad de expresiones culturales que han hecho de este planeta un espacio de perspectivas distintas. ¿Cuál es la respuesta que en espejo a la globalización uniformadora y avasalladora de las diferencias le da el tiempo en que vivimos? ¿Cuál es la otra cara equivalente de esta globalización masificadora e indiscriminadora e intolerante de las diferencias? La radicalización islámica. La radicalización islámica, el extremismo y el integrismo responden a esta globalización que quiere todo para sí según su imagen, con una hipótesis y una tesis equivalente. O todos son como nosotros o terminamos con ellos. Solo hay lugar para nuestro punto de vista. La diferencia es profana. La homogeneidad sagrada. Y el contenido de la homogeneidad lo dicta el dogma inamovible que invita a entender la palabra de Dios como la proponemos nosotros. Quien así no piense no tiene derecho a la existencia. Ustedes dirán, bueno, hay una diferencia. Por más avasalladora que sea la globalización,
proponen no matan. Ah, ¿no? ¿Ustedes creen que la muerte consiste solo en degollar a alguien? No, matar a alguien significa negarle la posibilidad de que tenga valores propios. Los valores en los que cree. Es decir, que el porvenir de la tierra es proporcional a la restauración del pluralismo y al desafío de hacer de la globalización un recurso que lleve a la comunión de las culturas mediante la preservación de sus diferencias y la sacralización del otro. No solo de... Sí, bueno, pero eso es un sueño, viejo, eso ¿quién lo hace? Eso no lo va a hacer nadie. Insisto, no estamos aquí para haber concretado este sueño, estamos aquí para tratar de salir del pozo ciego de la claudicación, de esta búsqueda de dignidad. La política, bien entendida, no es otra cosa que eso. El afán de hacer de la dignidad el eje vertebrador del encuentro con el otro. Pero eso es muy difícil. Insisto, cruzar los Andes es muy difícil. Entender que Salta queda en Tucumán es muy difícil. Levantar escuelas públicas en el desierto de La Pampa es muy difícil. Escribir una constitución requiere que uno esté exiliado en Chile y es muy difícil. Promover la inmigración, la escuela pública y la educación es muy difícil. Sostenerse en el amor es muy difícil. Por lo tanto, toda vez que abordamos el campo del pensamiento y nos preguntamos qué significa pensar, lo primero que denuncia la presencia del pensamiento en el proceder reflexivo de una persona es la capacidad de encontrar matices que impiden inscribir la realidad en un solo cauce. De esta manera uno aprende a ser prudente y a confiar en lo que piensa sin entregarle a lo que piensa el monopolio de la realidad. John Locke, uno de los grandes filósofos ingleses del siglo XVII, dijo irónicamente también lo siguiente: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. Esto está en ejercicio. Está en ejercicio, no solo en nuestro país. Está en ejercicio en la tierra, bajo la forma de la criminalidad extremista, bajo la forma de la presunción de que lo real se reduce a lo económico, bajo la creencia de que el mundo financiero puede ocupar el lugar de los valores fundamentales de una civilización, mediante la convicción de que el conocimiento se reduce a lo puramente operativo, sin advertir que uno de los más grandes desafíos del hombre es ser inútil. Inútil. ¿Qué? ¿Cómo inútil? Inútil. El Shabbat es el día de la inutilidad. ¿Cómo de la inutilidad? Sí, porque es el día de la contemplación. Es el día en el cual el hombre está para reconocerse como existente y no involucrado en muchas tareas, para tomar contacto con su presencia, para saber que es tiempo en la eternidad. Esto no sirve para nada, pero para nada, es totalmente inútil. Lo practicó Dios un día, un séptimo día, pero ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir lo inútil? Lo inútil quiere decir la grandeza de descubrirse criatura existente. Estar vivo es un milagro, es altamente improbable estar vivo. Hemos tenido una fortuna inmensa. Naturalizamos demasiado el hecho de vivir. Nos parece que es lógico que estemos vivos. Es un milagro. Y lo será más aún si aprendemos a descubrir que lo eres.
En consecuencia, una civilización progresa sobre la base de 3 ejes fundamentales. El desarrollo práctico que garantiza la subsistencia y el desarrollo espiritual que le infunde a la subsistencia un valor moral. Y junto con estas dos vertientes, la capacidad de sustraerse al qué hacer para ser por un momento uno que está. Ex essere, uno que brota. Existir quiere decir eso, aparecer. Aparecer. Pero el hombre para aparecer necesita prepararse. Y si necesitamos 7 días para llegar al Shabbat, es posible que necesitemos toda nuestra vida para sostenernos en la enseñanza del Shabbat. Entonces, ¿usted qué propone? ¿Que el judaísmo dirija al mundo? Y vamos a caer de nuevo en la tesis de los protocolos de los sabios de Sion, como sostienen los que me han denunciado recientemente. No. Propongo solo esto: heredemos para sostenernos en los desafíos de la contemporaneidad. Heredemos, sepamos hacer de lo que llegó hasta nosotros como tradición la materia constitutiva de un proyecto de vida. Tenemos la fortuna de poder ser judíos. Y una de las enseñanzas primordiales del judaísmo es que nadie lo es mediante una declaración, lo es mediante la asunción de una celebración fundamental, que es la de la vida entendida como tarea. Allí podemos encontrar sostén nosotros. Lo encontrarán los cristianos en su propia tradición y los musulmanes, ni qué decir, en la suya. Pero la enseñanza común, la enseñanza global es esta: me hago lugar porque te hice lugar. Te hice lugar, entonces tengo lugar. Buber, de quien ahora se cumple un nuevo aniversario de su muerte, 50 años de su muerte, Buber fue el hombre que sostuvo desde la más rica de las tradiciones hasídicas esta convicción: tu aparición es la mía. Tu presencia asegura la mía. Somos el pueblo que anhela al prójimo. Y tan fuerte es ese imperativo en nuestra tradición que lo desoímos constantemente. Porque ser judío es muy difícil también. Es una posibilidad. No, es un imperativo para quien quiere munirse de recursos con los cuales enfrentar su condición de argentino, su condición de ciudadano del presente. La tenemos, puede haber otras, ¿cómo no? Pero a nosotros se nos abre esa oportunidad. Y por último, para que ustedes tengan lugar también, a través de una pregunta. Yo estoy persuadido de que el daño más hondo que amenaza a nuestra comunidad judía no es la judeofobia ni el antisemitismo. El daño más hondo y el peligro más profundo que amenaza a nuestra colectividad es el abandono de nuestra educación judía. Es el mejor trabajo que podemos hacer por aquellos que nos detestan, es no sentir la emoción de ser judíos, no a partir del insulto del antisemita, sino de la frecuentación de un conocimiento que nos puebla de capacidades para descubrir una y otra vez lo complejo, la hermosura de la complejidad y el hecho de que la interpretación es uno de los valores fundamentales del judaísmo. El judaísmo nos invita a ser intérpretes, es decir, gente que puede someter a su consideración crítica tanto su proceder como el proceder de los demás. Esto es deber entre nosotros, pero es también una alegría. Muchas gracias. Ahora sí vamos a abrir el espacio para preguntas. Queremos, por favor, aclarar y pedirles que sean concisos, breves y que sean preguntas y no intervenciones, sino que realmente
sean cuestionamientos o preguntas que ustedes deseen hacer. Mi pregunta es muy sencilla. Después de la globalización, ¿qué? Después, Y la globalización, después de la globalización masificadora, la globalización selectiva, la que une interdependencia y singularidad. en este ámbito de injusticia, de feudalismo, de intolerancia, ¿cómo sugiere, cómo nos indica, cómo sabemos cómo revertir este proceso en el cual los verdaderos traidores a la Constitución y a la patria y al pueblo y nos acusan de traidores? Mire, los momentos de decadencia por los que atraviesa la Argentina ya han dado una respuesta a esa decadencia. La han caracterizado como tal, la han caracterizado como delito, la han caracterizado, en una palabra, como corrupción y decadencia. Ahora, tenemos una justicia endeble. Tenemos una justicia que no goza de autonomía, porque el régimen presidencialista ha hecho con que el Ejecutivo fagocitara la autonomía de los otros dos poderes que deberían funcionar en interdependencia, pero no en sumisión. Tenemos que trabajar cada uno desde su lado para hacer evidente que la reconstrucción de la República pasa por la rehabilitación y la sanación de la justicia. Es imperioso que el Poder Judicial se reconstituya en un poder independiente. Entonces, todas las exigencias que podemos formularle a quienes se postulan para dirigir este país deben tener en su centro, como demanda y como expectativa, ver qué lugar ocupa en el proyecto de las políticas públicas el reotorgamiento a las instituciones de la nación de esa independencia y de esa interdependencia. Ese es el camino. Lo que cada uno pueda hacer desde su lado en esa dirección, creo que puede ser cívicamente provechoso. Sí, un poco está respondiendo a lo que yo le iba a preguntar. O sea, usted había tocado temas que son muy fundamentales para nosotros: la educación, la cultura, y faltaba la justicia, que era lo que yo le quería preguntar. Pero recién la termina de responder. No sé si la quiere ampliar. Mire, solo añadiría esto. ¿Qué es la ley? En su sentido filosófico más profundo, por supuesto que involucramos a nuestra tradición, pero digamos en un sentido sociopolítico amplio. La ley es la posibilidad de acotar la desmesura. Es la posibilidad de acotar la desmesura. Implica la presencia de una alteridad que dice yo también. Y acá sí vuelvo a la tradición judía. ¿Qué quiere Dios? Dios no quiere ser reconocido como existente en la tradición judía. Dios quiere ser reconocido como interlocutor. Es un Dios que quiere ser reconocido como presencia. Que se recurra a Él en la interdependencia. Esa es la ley. La ley es la capacidad de proceder a partir de la convicción de que hay una alteridad en juego. Y que por lo tanto, acotar mi desmesura significa celebrar la presencia del prójimo. Esto tal vez no sea natural al hombre, pero el hombre se constituye contra lo natural como hombre cuando respeta la ley.
Quería preguntarle cuál es su mirada sobre este vuelco que tiene el gobierno, especialmente Cristina y sus acólitos, el nuevo antisemitismo que se vive en Argentina. Bueno, vamos a hacer un poquitito de historia, el mayor triunfo de los terroristas que terminaron con la AMIA, el mayor triunfo, no solo fue el éxito que obtuvieron en su crimen, el mayor triunfo que obtuvieron los criminales fue realizar su acto vandálico en una nación que sostiene que lo sucedido le ocurrió a los judíos. Es decir, que el bombardeo padecido por el país y los muertos ocasionados por ese bombardeo son la expresión de una tragedia judía y no de una tragedia nacional. Entonces, esta evaluación, entre comillas, que permitió realizar el acto de la AMIA, es decir, que le ocurrió a una comunidad y no a una nación, es lo que empieza a permitirnos entender por qué han pasado 20 años sin que esto se aclare. Porque no hay en juego ninguna premura nacional. Este es el antisemitismo radical de nuestro medio cultural político. Esto se traduce en conductas permanentes, sin llegar al extremo que estamos viviendo hoy, donde resulta que algunos de nosotros estamos involucrados en un complot con los fondos buitres y somos traidores a la patria, como nos empieza a recordar. Pero la posibilidad de que prospere esta interpretación cuenta a su favor con el hecho de que los involucrados son judíos. No somos argentinos, como dijo el senador Pichetto, ¿se acuerdan? El senador Pichetto dijo que en la AMIA había muerto argentinos judíos y argentinos argentinos. Senador de la nación. El antisemitismo de este país tiene muchísimo que ver con la ausencia de una cultura federal y no solo de una ancestral necesidad de involucrar a los judíos como chivos emisarios de los problemas nacionales. ¿Por qué? Porque el federalismo, es decir, la conciencia de la interdependencia, permitiría que el pluralismo del origen de la identidad argentina se jugara también al nivel de reconocimiento de necesidades que hacen justamente al espíritu de congruencia de toda la nación. Pero hoy día nos sigue costando a todos reconocernos como argentinos, a un sanjuanino, a un judío, a un salteño y a un santacruceño. Quiero decir, la fragmentación, la imposibilidad de incorporar la diferencia como condición de posibilidad de la propia identidad aparece aquí. Solo que el antisemitismo cuenta con un capital cronológico infinitamente más alto que la fragmentación generada por la falta de federalismo nacional. El nuestro es un problema de 200 años como argentinos, el otro de los 1500 a 2000 años, y tal vez más también. Entonces, no vamos a combatir debidamente el antisemitismo sin democracia y sin republicanismo, pero no lo vamos a convertir bien mientras la contracara del que nos dice que somos el demonio no sea una educación judía. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo que yo quería decir, primero, con respecto a las personas que lo han denunciado, citar la frase que dice que la caridad de tus enemigos te dignifica. Y con respecto a la historia argentina, la piedra con la que creo yo que siempre tropezamos es el populismo. Esa es la piedra que cíclicamente, como usted citaba, nos vuelve a hacer caer y volver a comenzar. Desde el poder, probablemente la respuesta a mi pregunta sería la educación. ¿Cómo evitamos el populismo? No desde el poder, estando desde esta posición. Yo creo que en la educación argentina es imperioso entender ante todo por qué necesitamos líderes personalizados y no
investiduras encarnadas por personas. Tenemos que estudiar eso. Tenemos que tratar de entender cómo el líder caudillesco, que es el que habilita el campo del populismo en términos de políticas de Estado, es fundamentalmente una figura sacralizada por nosotros. Porque ¿qué implica el líder caudillesco? El líder caudillesco implica la delegación en el otro absoluto de la responsabilidad de ser. Nosotros estamos aquí para derivarnos de su ser. Es decir, que del líder caudillesco emana la posibilidad de tener identidad. Es en relación al líder caudillesco que tenemos identidad. Cuando la identidad no proviene de un liderazgo populista y proviene de un republicanismo democrático cabal, lo que nosotros sabemos es que tenemos responsabilidad ante la ley, no ante el individuo, ante la ley. Porque el individuo no representa a la ley en tanto sujeto, lo representa en tanto investidura. Esa transformación es fundamental, pero se ha dado en muchos países y que se dé entre nosotros depende también muchísimo de que hagamos del error una fuente de aprendizaje y no solo de melancolía. Bueno, allí hay una pregunta más. Sí, perdón. Uno aquí y otro en el fondo. No, un segundo va a hablar el señor. Aquí lo es usted. Usted habló del pluralismo como un elemento característica importante en las comunidades, en los países. Ahora, ¿qué pasa cuando ese pluralismo se vuelve destructivo? ¿Qué pasa con las comunidades como la judía? El pluralismo genera divisiones y grietas. ¿Cómo superar esta cuestión? Bueno, las grietas hoy lo conversábamos con el rabino Skorka. Las grietas que se generan dentro de la comunidad judía tienen que ver, a mi modo de ver, con el hecho de que, como no tenemos cultura judía entre los distintos sectores de la comunidad, así como la formación judía, en un sentido cabal, no existe entre nosotros, las fuentes de promoción de identidad en esos distintos sectores son las políticas. Son las políticas. Entonces, claro, reaccionamos dentro de la comunidad en función de identificaciones políticas sin tener un patrimonio común de valores, como pueden ser los del judaísmo, que sirvan para tramitar esos conflictos sectoriales sobre la base del reconocimiento de una identidad compartida. Pero hoy en día los sectores comunitarios judíos discuten entre sí en función de identificaciones o falta de identificación con liderazgos políticos. Ahora, nosotros nunca fuimos una comunidad política. Israel es un Estado, tiene por supuesto una estructura política como Estado, pero en la medida en que es un Estado judío, trata todo el tiempo de reconciliar la ética con la eficacia. La ética con la eficacia. Porque la eficacia sola conduce a una ausencia absoluta de identidad y de valores. Entonces, nosotros necesitamos recuperar en nuestra comunidad la idea de ese repertorio de valores sobre los cuales debemos apoyarnos para disentir entre nosotros, en términos nacionales. Más allá de las preferencias o predilecciones políticas que tenga cada uno de nosotros, hay un repertorio de valores fundamentales que son los que están en el centro, es decir, en el centro de la derecha y en el centro de la izquierda, que son el capital patrimonial que hace posible que la disidencia no lleve a la violencia. Porque si no, lleva a la violencia. Lleva a la violencia porque impera el principio populista y caudillesco de que la razón la tiene el que la impone y no el que persuade. Ir por todo es eso. Dominar a la justicia es eso. Tener la idea de que es posible conciliar el interés económico desenfrenado con el ejercicio del poder público es eso. Entonces, todo lo que a nosotros nos falta pasa fundamentalmente por el reconocimiento de un patrimonio de valores compartidos. De lo contrario, es inexplicable que los representantes de los partidos políticos que se están disputando la presidencia de la nación no debatan
Porque para debatir con otros yo tengo que partir de la idea de que es mi semejante y que lo aprecio. Lo aprecio. Yo he discutido, he tenido la fortuna de discutir con el presidente Alfonsín, cuando era un chiquilín de 40 años. Entonces iba y hablaba con él. Y le decía, esto está mal, a mí no me parece, usted me invita a hablar, yo creo que eso no hay que hacer. ¿Y qué más? Y todo esto también, no, me parece que no está bien, esto sí me gusta. Bueno, escúcheme, me decía Alfonsín, nunca en mi vida lo voy a olvidar. Es posible que usted tenga razón en lo que dice, pero le voy a decir algo que yo aprendí con los años. Yo discutía con un presidente de la República después de haber padecido la persecución en los años del proceso militar, de la guerrilla y del terrorismo de Estado. Dice, ¿sabe lo que le falta a usted? Goblados. ¿Sabe? No sé por qué cortaba, pero no sé si antes de verbal. Él dice que éramos Jacobo. Alfonsín hubiera preferido mirar a Santiago solo. Yo soy Jacobo. Pero bueno, entonces él me decía, ¿sabe lo que le falta a usted? El sentido del matiz y del tiempo. Recién empezamos, estamos reconstruyendo un país, aún no hemos juzgado las juntas militares y los guerrilleros están libres. Para criticar, incluya el tiempo y hable más del mediano y el largo plazo. Sepa aprender a esperar. Pero esperar y trabajar en la espera. Bueno, sí señor, lo escucho. Vamos a ahora a la última pregunta. Yo le hago una pregunta, o sea, tenemos 23 años, o sea, de la embajada, 21 van a ser de la AMIA, o sea, luego usted, o sea, totalitarismo. Yo voy a hacer una extrapolación, o sea, ¿qué opina usted, por ejemplo, Francia, Charlie Hebdo y el coso, lo que pasó hace poco? ¿Qué hubiese pasado, la pregunta, en Francia, Europa, primer mundo, si no hubiese sucedido Charlie Hebdo, no hubiese sucedido solamente el kosher? Si le hubiera dado, digamos, la magnitud y la difusión que se le dio, o no se hubiera hecho nada. Dos hipótesis. La primera, si solo hubiera ocurrido lo del supermercado kosher, es probable que ese hecho, ese delito, se hubiera sumado a todos los previos actos antisemitas padecidos por Francia. Se sumaron. Hubo otro atentado antijudío. Como ocurrió con el restaurante del Mague, el barrio judío, que voló en el año 84. Hubiera sido un episodio más. Ahora, como esto ocurre unido al atentado de Charlie Hebdo, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Nosotros, es una hipótesis. Francia está en el centro de los enemigos del extremismo islámico. Francia es uno de los países que asumió que estamos en guerra. Nosotros en general no tenemos consciente de que estamos en guerra. Nos parece que hay ataques terroristas. Ya no hay más ataques terroristas, ahora hay guerra. El terrorismo está integrado al desarrollo de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, Francia recibe un ataque del enemigo y necesita reprimir ese ataque porque forma parte no de un atentado que podríamos llamar esporádico o aislado, sino de una manifestación de poder militar por parte de quienes están en guerra con Europa Occidental y en general con Occidente entero. Entonces reacciona inmediatamente y bien, probando que tiene capacidad de reacción más que de prevención, porque ya podría haber tomado medidas como las que tomó después, mucho antes, protegiendo a los dibujantes como pedían ellos ser protegidos. Francia está en guerra. Nosotros fuimos una de las primeras víctimas de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial. No tanto por el atentado a la Embajada de Israel, que forma parte de los atentados que podríamos considerar habituales por parte del terrorismo, sino porque el ataque a la AMIA probó que el enemigo es el judío, sea o no israelí, o si ustedes quieren decirlo en términos de ellos, somos todos israelíes. Pero como esto no tiene lugar en el centro donde se desarrolla el despliegue de la guerra, propiamente dicha,
como aún no había sucedido lo de las Torres Gemelas y todo lo que ocurrió después, el nuestro es un episodio que quedó para ser aclarado en manos de un Estado que no estaba dispuesto a comprender lo sucedido como un ataque a la nación, como lo entendió Francia y como lo entendieron los Estados Unidos, aunque hayan equivocado su política con Irán. Esto es lo que vuelve tan complejo el problema del terrorismo. Los ataques terroristas forman parte de una nueva estrategia militar desarrollada por el extremismo islámico. No son episodios ni circunstanciales ni particulares. Es la nueva modalidad que ha encontrado el extremismo para enfrentarse a los ejércitos organizados del mundo occidental. Y lo cierto es que por ahora van ganando la guerra. La van ganando porque tienen la iniciativa de su lado. ¿Qué quiere decir que tienen la iniciativa de su lado? Que Occidente interviene después que ha ocurrido la tragedia. Salvo recientemente, ustedes se habrán enterado que hubo una tentativa de atentado, un intento de programar un atentado al Vaticano. Lo desmontaron. La previsión ahí sirvió. Pero normalmente, en general, Occidente lo que hace es reaccionar. ¿Y por qué? Porque aún no entiende cómo se combate esto. Israel tiene una posición mucho más experimentada en la materia, muchísimo más experimentada, porque sabe con quién se las tiene que ver. Entonces trata de conciliar políticas de negociación y pacificación que llevan a una eventual creación de un Estado palestino, con la convicción de que combate contra enemigos que quieren destruirlos, erradicarlos de la tierra, y que las palabras no mienten. Cuando el premier de Irán dice que no hubo holocausto y que Israel tiene que desaparecer. Se toma muy en serio lo que se escucha. Porque allí la palabra dice, no es encubridora, dice. En fin, ese es el panorama. Todavía es muy pronto para saber qué curso pueden tener las cosas. Pero estamos en el marco de una tercera guerra mundial. Eso creo que es evidente. Bueno, mil gracias a todos. Para cerrar, dos palabras. Bueno, hoy me convenciste que si alguien te llega a llamar Rebe Kovatlov, no está muy en el error. Toda tu línea de pensamiento se puede mostrar constantemente citas en las fuentes rabínicas que consciente o inconscientemente han influenciado en la mía. Por ejemplo, cuando hablaste al principio la conjunción pasado-futuro, hay una palabra en hebreo, no hablemos ya de la forma de utilización verbal en la Biblia, sino una palabra que en hebreo es pasado, designa el pasado y el futuro. Kadima es hacia adelante. Kedem es el pasado, la misma palabra. Hadesh y Amenu, renuevan nuestros días como antaño. Hadesh y Amenu, que queden. Y Kadima, sin embargo, es adelante, también. O sea, la relación tan profunda. La otra cosa que me vino a la mente, eso de la peculiaridad del individuo que desarrollaste para el pensamiento argentino. O sea, tu línea, si alguien prestó bien atención, fue una columna vertebral con sus vértebras y vértebras, pero es una columna de pensamiento. Y lo interesante es cómo está basada, la última, se apoya en la peculiaridad de cada individuo y lo que quita el pensamiento federal y no unitario. Constantemente, un leitmotiv en vos. Hay una historia bíblica que es desgarradora y que nos enseña todo esto de manera muy, muy clara, la Torre de Babel. Porque empieza diciendo, y todos tuvieron un mismo idioma. Un sabio ahí por el 1500 dijo, la única manera que todos, por así van a construir la torre, la única manera de tenerlo es
tirano, que haya un déspota, que haya alguien que todos digan, sí, sí, adelante, y que imponga ese único idioma. Así empieza. ¿Y qué hace Dios? Diversifica los idiomas. Y lo último, antes de invitar al presidente de nuestra comunidad para que te entregue el libro que hicimos cuando cumplimos 70 años, lo último, cuando estabas hablando del hombre, en un momento dado, el hombre, a diferencia del animal, tiene que hacerse a sí mismo, y tiene crecimiento, el hombre. Y recuerdo como en Pirkei Avot se nos enseña, yo creo que es un clamor de un sabio que dice, "Bimkom she'ein anashim, ishtadel liot ish", y allí donde no hay hombres, trata de ser un hombre. Muchísimas gracias por la enorme